Hola niños, buenos días. Buenos días, profesor. Hola Eric. Buenos Eric, días. hola Vi. ¿Ahora no va a prender su cámara Vi? Ah, ya la prendí. ¿Y los demás no van a prender su cámara? Si nunca regresamos a presencial, nunca voy a conocer sus caras. Gracias. ¿Qué será la culpa? Ah, por cierto, el viernes sí regresamos a la clase, ¿eh? Y los demás ya no, bueno, nada más regresaron 3 personas. Pero bueno, está bien. Cada quien su conciencia. Algún día sentirán culpa, que ese es el tema del día de hoy. ¿Qué es la culpa? ¿Qué será la culpa? Cuando sentimos culpa. ¿Y cómo se remedia la culpa también? A ver, Fer, te escucho. Es una responsabilidad de una causa, de Mm, una podría, acción. ajá, podría ser. Como sentir responsabilidad de una acción fue lo que quiso decir, Fer. Ajá, sí, es que era responsabilidad o causa. Ujú. ¿Qué más? ¿Quién más quiere decir que es la culpa? Jocelyn Jiménez Ventura. Pues después de hacer una acción y ya como que más bien, no hiciste una acción buena y ya como que sientes culpa. Ándele, ajá. Como cuando no hacemos las cosas bien y sentimos después culpa, ¿verdad? ¿Cómo se remediará la culpa? ¿Cuál es la solución de la culpa? Una disculpa. Muy bien, Abigail. Sí, el perdón. Ajá, el perdón, pedir perdón. ¿Ustedes han sentido culpa por algo? Que ustedes digan, me sentí muy culpable cuando hice esa acción. ¿No? ¿Sí, Zaira? A ver, dígame, Zaira. Me acuerdo que cuando yo iba en la primaria, hubo un incidente en la cual pues prácticamente no fui la culpable, pero me estaban echando a mí la culpa de que la niña se hubiera caído y se lesionó un poco la pierna. Y hasta la fecha tengo como que esa culpa de que pues por mi culpa se pudo haber caído, pero en ese momento estaban diciendo que le podían imputar la pierna, pero no llegó a ese extremo, pero sí como que me quedé con esa culpa de si no hubiéramos corrido, todo eso, hubiera evitado ese accidente. ¿Sí? ¿Y nunca le pediste una disculpa? ¿Nunca más volviste a hablar con ella, Zaira? No, porque así como fue el accidente, se la llevaron al hospital y ya de ahí ya no supimos nada bueno, ya no supe nada de ella. Ah, ok, Zaira, pero hasta la fecha todavía sientes esa culpa, Pues ya no, a veces como que sí me acuerdo, pero ya trato así como de superarlo porque no quiero quedarme con ese trauma. pero si lo traes en el inconsciente, ¿no? Sí. Sí. ¿Quién más tiene una culpa que nos quiera platicar? ¿Nadie más? ¿Todos están libres de culpa? A ver, Eric, Es sobre cómo me rompí los tendones. a ver, ¿por qué? Es que sí, es que, ¿cómo lo explico? Es que sí me peleé. ¿Te Entonces es como pele- esa culpa. Ah, sí, sí me peleé. Entonces fue como que esa pequeña culpa de que le dije a mi mamá, no, es que me corté. Entonces hago esa pequeña culpa. Ah, ajá. Pero entonces no sabe toda la verdad su mamá. En efecto, mi profesora. Le vamos a ir a decir. Ah, no es No le cierto. digan porque me pega. No, no es cierto. Eh, Miren, niños, vamos a ver. La clase del día de hoy está bonita.
Finalmente, cuando nosotros sentimos culpa es porque nosotros, como ustedes bien lo acaban de mencionar, em, cometemos una acción mala, ¿no? Ahora, tendría que ver o se tendría que ver o especificar qué es lo malo, ¿verdad? Pero la culpa se ve desde diferentes aspectos. Después de que veamos el video, les voy a explicar esa parte, ¿sí? Entonces, ¿cómo se remedia la culpa? Obviamente a través del perdón. Nosotros podemos sentir culpa a lo mejor porque, no sé, tiré a una persona, ¿no? Se cayó una persona, ¿no? Nos tropezamos de China en el momento, ay, siento algo, pero la culpa en el sentido espiritual del ser humano pesa mucho. De hecho, es una carga que puedes vivir con ella toda la vida y puedes vivir con eso toda la vida y nunca lo puedes superar y es algo que no te permite que tú seas feliz por completo, ¿sí? De acuerdo a la ética o a la... Ay, esperen, falta Santi, va entrando. Entonces, como les acabo de decir, ¿cómo nos liberamos de culpa? A través del perdón. Yo creo que de las mayores culpas que puedan existir en la vida es, por ejemplo, cuando quedamos mal con alguna persona que ya no está, ¿verdad? Es que si yo le hubiera dicho, es que si yo no le hubiera rezongado, es que si yo lo hubiera llevado al hospital cuando me dijo, es que si no nos hubiéramos acercado a él cuando teníamos COVID, es que ¿sí me explico? Ahora, eh, y este es un tema muy importante precisamente porque es con las personas que ya no están, ¿sí? O sea, si estamos diciendo que la culpa se libera a través del perdón y necesito pedirle perdón a esa persona y ya no está, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para volver a ser feliz toda mi vida si esa persona ya no está? Ya no le puedo pedir perdón. ¿Sí me explico? Entonces, esa es de las mayores culpas que el ser humano puede llegar a cargar por encima. Ahora, la culpa es un valor es importante porque es cuando tú te das cuenta que has cometido un error. Hay gente que no siente culpa, ¿sí? Hay gente que a lo mejor es un asesino serial y tú le preguntas qué sintió y no sentí nada, ¿no? ¿Por qué esa gente pierde ese sentido de la culpa? ¿Ustedes por qué creen? ¿Qué es lo que hace que podamos sentir culpa? Nuestros valores, nuestra educación, nuestra religión, porque también tiene que ver con la religión, ¿eh? Por eso les digo que tiene como diferentes matices. Puede ser en el sentido religioso, en el sentido filosófico, en el sentido moral, porque habrá gente que no sienta culpa, que puede matar a 10, 15 niños. Y les digo, a lo mejor va a sonar muy grotesco, muy grosero, si lo quieren ver así, les podrá sacar los ojos, podrá violarlos, etcétera, etcétera. Y cuando ellos declaran, no sienten culpa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué se imaginen ustedes que pasa el ser humano que deja de sentir esa culpa? A ver, Ángel, lo escucho. Mena Sánchez. ¿Sí puede abrir su micrófono, Ángel? Fernando, ¿dónde está Fer? Mejía. ¿Qué pasó, profe? ¿Usted qué opina? ¿Por qué la gente dejará de sentir culpa? Pues yo creo que nunca les enseñaron los valores de, por ejemplo, no sé, ahora yo lo pienso así de que, pues obviamente, si no tienes culpa al robar algo, es que nunca te pusieron un hasta aquí, un alto, o no, nunca te regañaron, no te castigaron o algo así, porque es gente que nunca tuvo una atención eh, buena de sus padres o de quien sea, porque pues no, nunca le pusieron la atención que pusieron y entonces esa es una forma de llamar la atención. Ándele, Fer. Oye, Fer, ¿y no crees que tenga que ver también con la cuestión religiosa? Como esa pérdida del temor a un ser supremo.
no, bueno, ahí no sé. Y verdad, es que es de pensarse y es muy polémico, ¿no? Porque aunque nosotros no nos quieramos meter con la cuestión religiosa, como que sí toca esa vertiente de la religión, a la religión que sea. Ya les dije, no estamos hablando solamente de la religión católica, yo creo que de la religión que sea, eh, y toca esa, como ese matiz de la cuestión religiosa, porque es como perder también el sentido del temor a un ser supremo, porque muchas veces nosotros lo hacemos también por esa parte, ¿no? Les voy a poner el video antes de que sigamos em, hablando. Es un cortometraje, se llama La culpa. Está muy interesante y está muy bien dirigido. Híjole, espérenme. Esperen, esperen. ¿Sí se escucha, Jocelyn? ¿No? Un vuelo por Europa, 5 días, 7 días. Es que estando embarazada, no sé. Oh. Alberto. No le digas nada, ¿eh? No. Alberto, ¿qué tal? Sí, mira, justo ahora se lo estaba comentando a Elena. Creo que tenemos que cambiar un poco de plan. No, sí que lo hace ilusión. Lo que pasa es que, bueno, que Elena y yo que vamos a ser padres. No, me ha dicho que no te diga nada, pero... Sí, no, como si nada, ya la conocen. Bueno, no lo sé. Después de verano. Sí, no sé, ahora que tenemos salido, algo así, se anima y se va a juntar a Sí, me encanta. ¿Sabes del coche? Sí. Ahora mismo me lo has dicho. Sí, no, sí, todavía me tiemblan las piernas. No, no, ya se lo dirás tú. ¿Quién, ella? Bueno, imagínate, no lo sé. Sí, champán.
¿Por qué lo mataste? Fue un accidente. ¿Accidente, hijo de puta? Métete en tu habitación. No. No. Cuéntale lo que hiciste. Cuéntale lo que hiciste. ¿No? ¿Sabes lo que hizo tu padre? Vete. Fuera. ¡Fuera! Papá. Está padre el corto, ¿verdad? Bueno, a mí me gustó mucho porque ojalá algún día de aquí me salga un cinematógrafo o alguien que se dedique al arte. De hecho, en sexto semestre llevan la materia optativa de comunicación. Y bueno, ojalá que ya cuando regresen a presencial, pues se vea de manera más detallada, pero a mí este corto me gustó mucho porque está muy bien dirigido en cuestión de fotografía, de música, de personajes, de y de sobre todo cómo manifiestan el sentimiento de la culpa por ambos lados, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes notaron o interpretaron? Que nada más uno, no se amontonen todos, nada más con que participe uno está bien. A ver, Eric, y después Aira. A ver, Eric, te escucho. Disculpe si escucha ruido, por favor. No, no te Este, preocupes. yo siento que la interpretación del principio, cuando mata al hombre del niño, yo siento que es su propia culpa. Bueno, yo lo veo así, Sí, sí, sí. antes de que, porque era como un tipo de alucinación, o sea, de que se imaginaba todo en su cabeza, y siento que el niño, cuando le clavó las tijeras, es su propia culpa, o sea, su propia culpa lo está matando después de haber matado al hombre. Y Exactamente. después, cuando está frente de él, la culpa que lo carcomía no hizo que actuara por ira, sino lo hizo que pensara, vamos a decirlo, entre comillas, lógicamente, y le pregunta que el del por qué la mató. Ujú. ¿Ya? Bueno, es lo que yo. Sí, Zaira. Es que siento que hubo culpa por ambas partes, más el señor porque él se sentía más culpable porque dejó ir a su esposa sola sabiendo que ella estaba embarazada y por el otro señor al momento de que él se fuera lo siguió
teniendo esa culpa de que fuera a hablar o por su culpa ella murió. No sé, como que por ambas partes hubo culpa. Sí, sí estoy de acuerdo con lo que dice Zaira, pero las culpas fueron distintas, ¿sí? Y la escalera es una analogía de la manifestación de la culpa. Lo que dijo Eric fue correcto, ¿no? La primera acción cuando él mata al hombre, si ustedes se fijaban, era una escalera de caracol donde él no podía bajar, ¿no? Y siempre era el quinto piso, el quinto piso, el quinto piso, ¿no? Y sin embargo, cuando hace la otra acción, es diferente. Cuando él se va y se arrepiente de matarlo cuando ve al niño, entonces empieza a bajar de pisos y él se puede ir. Sin embargo, hay uno que se queda en el círculo de la culpa, que fue el asesino de la mujer, ¿no? A ver, Abby, te escucho. Ah, ¿sí se escucha? Sí, sí, Abby, perfecto. Ah, este, yo siento que pues sí se sintió culpable primero porque la dejó ir sola al carro y le dio más atención a la llamada. Y luego la otra fue que yo vi que como cuando vio al niño, pues como que quiso no matarlo o hacer lo mismo que hizo el otro señor por el niño, ¿no? Y la escena que iba a presenciar el niño como que iba a ser más culpa todavía. Entonces, yo creo que es, más que nada la culpa es como un valor o un sentimiento que pues no todas las personas tenemos o no todas las personas tenemos ese valor de sentir culpa por las malas acciones que hacemos. Ujú, así es. Gracias. Melissa, la escucho. ¿Me escucha? Sí, Ay, pues yo creo que el señor iba como con sed de venganza, pero como que pensó las cosas y supo que se iba a quedar con esa culpa de haber matado él a otra persona. Entonces creo que es un poco más inteligente eso de dejar que el otro señor que realmente tuvo la culpa se quedara con esa toda la vida, porque pues él se quedó dando vueltas en la escalera y no se ve que nunca bajara. y es. Hasta en cuestión de ay, se me fue. Eh, ¿Por qué uno habrá sentido más culpa que el otro? Porque el otro era como que pues, quitado de la pena, lo encontró en el sillón, ¿no? Leyendo su periódico. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué, Porque qué, no fue qué? algo importante para él. No fue algo importante, no, bueno, no fue si hubiera sido su hijo o alguien más, yo siento que se hubiera sentido más culpable, pero no fue alguien que conociera. ¿Y no creen que a la final se sintió culpable porque su hijo se dio cuenta? Y Sí y no. Sí. ¿Por qué, Erika? A ver, dime, Erika, te escucho. En primera, no soy de las personas que apoyen el robo, pero siento que cometió el robo primera por su hijo. O sea, siento que no se hubiera sentido tan culpable. Bueno, no siento que al final se haya sentido tan culpable porque el hecho de que lo haya robado, siento que fue por su hijo. Ujú, Entonces siento que como tal, parte de la culpa no se la llevó él, sino como más una reflexión. ujú. A ver, Abby, ah, ay, ¿cuál era la pregunta, maestra? Que se me fue. que por qué él no había sentido culpa al principio, que si no había sentido culpa una vez que su hijo se había enterado. Yo digo que, pues primero sí estaba quitado de la pena, o sea, como si nada hubiera pasado, pero ya cuando le dijo, dile lo que hiciste a tu hijo, ¿no? Como que se acobardó y sintió culpa y no le pudo decir a su hijo. Entonces fue cuando le dijo, pues ya vete, ¿no? Entonces, pues sí, fue muy cobarde y no tuvo el valor de decirle, pues, a su hijo lo que hizo. Entonces, Sí, sí, Abby. De hecho, me gustó lo que dijo Erika al principio, porque le da como otra vertiente al corto. Si él no siente culpa al principio, porque a lo mejor, como usted dijo, lo hizo por su hijo,
Entonces hay una causa, ¿no? Y hay un motivo, una persona a la cual él quiere, ¿no? Y lo hizo por su hijo. Entonces, en ese momento no sintió culpa de haber matado a la mujer, sintió culpa después de que su hijo se enteró que él era un asesino, ¿no? ¿No? Entonces ahí cambió, o sea, y es muy interesante ver, ¿no? ¿Qué nos puede mover a sentir culpa también? ¿Cómo se siente la culpa? En la cuestión psicológica, ¿cómo se siente la culpa? Porque en la cuestión filosófica, como bien dice en la lectura de su libro, pues nosotros estamos razonando de lo que hicimos, ¿no? Y decimos, estuvo bien o estuvo mal, me siento culpable, pero en la cuestión psicológica, ¿cómo puedo llegar a sentir la culpa? ¿Qué me pasa? Me siento triste, deprimido, Te ansioso. sientes, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, es que muchas personas experimentan la culpa de distinta forma, pero Claro. siento que te sientes indigno o sucio, ¿no? O sea, como que manchado por algo. Ajá, ándele, como indigno, ¿no? Como haber perdido como la dignidad, el valor, ¿no? De lo que pude haber hecho correctamente. ¿Usted qué opina, Santi? Santiago, ¿está ahí? ¿Del tema o de...? Ajá, sí, 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 del tema. ¿Qué opinas? Pues que es una parte de nuestra vida, ¿no? La culpa es importante. La culpa es la que nos hace sentir como seres humanos. Entonces, pues, o sea, es como una parte de nosotros, ¿no? Pero pues, yo creo que hay de culpa a culpa, ¿no? A lo mejor hay culpas que, pues, sí son muy grandes y llevan a, no sé, la depresión o el suicidio. Y pues hay culpas que son como que no tan fuertes, ¿no? Sentimentalmente. Entonces, pues, está muy padre el cortometraje, o sea, es como que algo Está muy muy real. padre. Ajá, no, y aparte es algo que como que puede pasar, ¿no? O pasa en la vida real. Entonces, pues, sí, es como que depende de la interpretación que le quieras dar. Sí, o en la forma en la que nos podemos sentir, ¿no? Porque el hecho de cuando ellos bajan la escalera es como experimentar qué es lo que se siente cuando nosotros tenemos cierta culpa, ¿no? Em, por eso les mencionaba, eh, ¿habrá alguna forma de superar la culpa? No de superarla, sino de conllevarla. Sí, como por ejemplo, Eric. Por ejemplo, en el mismo caso del hombre, que en vez de matarlo como en sus pensamientos, llegó y le preguntó. O en este Ujú. caso, digamos, vamos a poner el ejemplo de que llegas y te robas un chicle y sientes culpa por robarle el chicle a esa persona. Entonces, ¿qué haces? Llegas y le compras otro chicle, pero sin decirle que te robaste uno. ¿Me explico? Sí, ¿no? Para que la culpa sea menos, ¿no? Para conllevarla, o sea, para No, decir, bueno, me robé este chicle, pero le compré otro, entonces equilibré. es que pensé que ibas a decir, bueno, me robé el chicle, le compré otro chicle, quédese con el cambio, ¿no? También podría ser, o sea, el punto no es de que nosotros, ¿cómo se llama? De que eliminemos, porque realmente la culpa ahí siempre la vamos a tener. Solamente es como que aprenderla a conllevar, es como el miedo, es como la frustración o como la ansiedad, nunca se va a ir, la vas a aprender a conllevar o inclusive el mismo estrés del día a día, no lo eliminas por completo, lo conllevas o lo canalizas a otra parte. Sí. ¿Alguien de ustedes nos quiere compartir alguna culpa que tenga? Robar Aparte un de lo chicle en primaria. ¿qué más? Aparte del chicle de Eric, nadie. Todos son muy buenos. Ay, ahora resulta. ¿Qué pasó? Porque o sea, mi grupo está lleno de seres divinos. Ni de rodillas estoy digno de estar ante ellos. Yo creo que sí, nadie tiene una culpa. No, pues mi culpa ya sabe cuál es. Bueno, no es como una culpa como tal, pero a veces se siente como frustrante o triste el saber que pues mis papás tienen una versión, bueno, la escuela y mis papás tienen como que esa versión y yo tengo otra, entonces a veces como que, no sé, de hecho en la escuela me llegaron a
¿cómo se puede decir? Como darme esa culpa de que por mi culpa ella iba a perder la pierna, que yo la empujé, que gracias a mí ella tuvo ese accidente. O sea, fue como que algo feo. Zaira, ¿y nunca lo has platicado con tus papás? No, pero es que esto ya tiene años. Esto fue cuando yo iba, en el 2014 fue cuando iba a la primaria. Entonces, prácticamente esto ya quedó así como que en el pasado. Pero no, nunca te has sentado con tus papás a decirles, es que se acuerdan cuando yo, y decirles lo que realmente pasó, tu versión. No. Deberías de hacerlo, Zaira. Deberías de hacerlo. Yo creo que a lo mejor también la culpa que cargas, porque la culpa es como una piedra, ¿no? Que se carga. O sea, y que la traes, la traes, la traes, y que todo el tiempo te está molestando, ¿no? Y lo podrás llegar a superar, no sé, por un momento, y te vuelves a acordar. Entonces, yo creo que a lo mejor ya no tienes contacto con la niña, pero también es muy importante, o creo que es importante que tú liberes esa culpa platicándola con tus papás. O sea, que escuchen ahora sí tu versión y decirles, sí, yo estaba pequeña, a lo mejor no me escucharon, estábamos corriendo, ella se tropezó, se cayó, me siento mal porque dicen que yo la empujé, que fue mi culpa haber provocado el accidente. Yo considero que cuando los niños juegan, todos los niños sufren accidentes y no es culpa de nadie, ¿no? Entonces, yo creo que lo deberías de platicar, Zaira. Sí, no fue como cualquier accidente, porque en ese tiempo eran unas coladeras así rectangulares y tenían las rayas por intermedio. Entonces, la niña se cayó y la pierna se le rebanó prácticamente así la mitad, pues ya casi viéndose el hueso. O sea, no fue como que algo muy, muy tranquilo, fue algo leve. Entonces, por eso me estaban diciendo que podía perder la pierna. Fue como que algo feo. Sí, fue algo muy fuerte, ¿no? Y mucho más Sí, para la edad que prácticamente tenías. la escuela le quisieron meter demanda, prácticamente la traían sobre mí y hice un escándalo, o sea, a mí no fue un caos, hubo ¿Cuántos años periódico. tenías, Zaira? Es que iba en tercero ¿O estabas de bien primaria. chiquita? Estabas bien Estaba, chiquita. estaba